Las elecciones, que son actos de la vida democrática, son más que batallas de ideas, unas batallas de historias. Quien gana una elección no es necesariamente el mejor candidato, el que tiene ideas más claras, el que tiene un plan de gobierno más acertado, el que conoce mejor técnicamente cómo administrar la cosa pública, cómo eh, conducir los intereses de las personas o de los electores. Quien gana una elección más bien es quien tiene una historia más parecida a la mayoría de personas, quien logra contar mejor una historia, plasmar su visión política y técnica, por supuesto, y quien genera la sensación de tener una historia más parecida, más afín, que enganche más con la población, con los votantes. Miren la importancia de saber contar una historia. Está, en el caso de unas elecciones, por encima quizás de lo técnico e incluso que de lo político. Ojo, digo contar una historia, plasmar una visión, transmitir un ideal. No digo inventar, maquillar ni engañar, que son cosas que, digamos, son muy, se le han atribuido mucho a la comunicación en general y a la comunicación política en particular. Pero hablaremos de esta diferencia entre comunicación o marketing político y el engaño en una sesión posterior. En esta sesión vamos a hablar de conceptos que, si bien van a verlos en otros cursos, para efectos de este es importante que los entendamos. Primero, para entender que la comunicación política es una dimensión esencial en un gobierno y una especialidad, una función diría, más pegada a la política tal vez que a la comunicación. Y segundo, para que entendamos cómo la comunicación política se puede ejercer como se puede utilizar para ejercer el poder. Bien, entonces vamos a iniciar esta primera unidad viendo la introducción acerca de lo que es comunicación política, teoría de la comunicación política y algo de teoría política. Bienvenidos. Iniciemos con unas preguntas. ¿Gobierno es lo mismo que Estado? ¿El poder se ejerce igual en todas las formas de organización de un Estado? Un curso de comunicación política, por ejemplo, ¿tendría sentido o se daría de forma igual en un gobierno no democrático, por ejemplo? Todos estos términos, Estado, política, gobierno, opinión pública, comunicación política, democracia, son términos que hemos escuchado antes y seguramente tenemos una idea más o menos vaga por lo menos de qué significa cada uno de estos términos. Y como dije al inicio, estos significados los van a tocar de forma más detallada y profunda en otros cursos que forman parte de esta diplomatura. Sin embargo, para estar seguros de que partimos de un inicio similar y que tenemos ideas similares respecto a cada uno de esos términos, vamos a tocarlos ahora y vamos a empezar por el concepto, por los conceptos en general que son interrelacionados entre sí de nación, territorio, gobierno y Estado. Y para hacerlo vamos a recurrir a un ejemplo. Vamos a la diapositiva, por favor. Imaginemos que sobre un terreno existe un edificio construido, una infraestructura, que es una infraestructura preparada para hacer, digamos, un hotel. Tiene una recepción, tiene un área de seguridad, tiene habitaciones obviamente, tiene una gerencia, tiene un restaurante, tiene una infraestructura, unas áreas con funciones específicas. A este hotel obviamente asisten turistas, pasajeros que van a pasar días al hotel y obviamente el hotel requiere de personas que administren el hotel, que ocupen las funciones que están establecidas, que en la recepción hay un recepcionista, que en la cocina haya cocineros y mozos, que en la seguridad haya personas de seguridad y que en la gerencia del hotel haya un gerente general. Siendo este el ejemplo, diremos que el terreno sobre el cual está erigido este hotel es un territorio, vamos a llamarlo territorio, el territorio de una nación o el territorio de un país. Las personas que acudimos a este hotel vamos a ser la nación, un conjunto de personas que compartimos
un interés común, que en este caso es pasar unos días en el hotel. El gobierno serían aquellas personas que están dedicadas a administrar cada uno de los espacios que se han previsto para que el hotel funcione. Nuevamente, la recepción, seguridad, cocina, la gerencia general. El Estado vendría a ser el conjunto de todo. El Estado es el conjunto, es la forma en la que una sociedad ha decidido organizarse dentro de un determinado territorio. Una sociedad es una nación, un conjunto de personas que comparten intereses comunes, la tierra, la lengua, la historia, la religión en algunos casos, y que se organizan de una forma en un Estado que tiene una serie de instituciones de permanencia larga, de larga data, cuya función es justamente administrar los intereses del Estado. El gobierno son el conjunto de personas que ocupan cargos en la administración pública, en este aparato estatal, y que se encargan de administrar el poder y de organizar la vida del Estado. Como ejemplo, vamos a ver, digamos, tenemos esa analogía. Vamos a ver ahora las definiciones un poco más formales en las diapositivas. Como dice la lámina 2, tenemos ahí una suerte de esquema para que nos ayude a conceptualizar el concepto de Estado. Tenemos nuevamente el territorio, este terreno donde hemos elegido nuestro hotel. Tenemos a las personas, a los turistas, a la gente que va a pasar tiempo en el hotel. Y las instituciones, la infraestructura, las áreas que se encargan de administrar la vida de estas personas en este territorio. En el caso de un sistema democrático, las personas son las que votan para elegir a los gobernantes. Nuevamente en el ejemplo, a las personas que van a ocupar los cargos de gerente del hotel, recepción, cocina, en fin. Vamos ahora a definiciones un poco más formales y referenciales nuevamente, porque estos conceptos los van a ver a detalle en otros cursos. Dice, el Estado es la forma de organización política que cuenta con poder administrativo y soberano, se entiende, dentro de un determinado territorio. Y está constituida, como decíamos, por lo menos por tres elementos: por una población, por un territorio y por un gobierno, que en el caso de un gobierno democrático, por ejemplo, rota y cambia cada cierto tiempo y es además elegido por voluntad popular. Es una característica de la democracia, sean democracias directas o indirectas, cambia las personas que administran, digamos, nuestro gran hotel o nuestro país. La nación, por su lado, que es una parte constitutiva del Estado, es el conjunto de personas que viven en un mismo territorio y que comparten, como decíamos, religión, lengua, historia, intereses comunes, y que están sometidas a el ejercicio del poder que hace el Estado y que por supuesto tienen derechos por la razón de haber nacido en un país y vivir en un determinado lugar. El gobierno, por otro lado, era este conjunto de personas, este órgano superior, como decimos ahí en la definición, que se encargan de administrar el poder, que ocupan posiciones en el aparato estatal y que se encargan de administrar el poder y de velar porque se cumplan los intereses de la mayoría de la población o de la población en su totalidad, de garantizar derechos, de exigir a las personas que cumplan con sus deberes y de rotar, como dijimos, cada cierto tiempo en el caso de gobiernos democráticos. El poder, por otro lado, es la capacidad de ejercer la propia voluntad hacia un tercero, en ejercer, en influir en el comportamiento de personas, grupos de personas o de organizaciones sociales. El poder es asimétrico, en el sentido de que una persona es la que ejerce poder sobre otra u otras personas, sin importar cuánto esta persona o estas personas se resistan al ejercicio del poder. Y el ejercicio del poder está delimitado por normas, que son leyes, políticas, dictadas nuevamente por uno de los aparatos, de los estamentos del Estado, que es el órgano que se encarga de legislar, el poder legislativo que se encarga de la dación de leyes.
Entonces, el poder, digamos, es esa posibilidad de hacer la voluntad de una parte y que la otra parte deba ejercerlo, no importando cuánto ésta se resiste. La democracia, por otro lado, es una forma de gobierno, es una forma de gobierno inclusiva que permite la expresión de la voluntad de las personas, del pueblo, para elegir, por ejemplo, las autoridades, el gobierno. Recuerden que el gobierno, este conjunto de personas que se encargan de administrar el poder, deben rotar, bueno, en nuestro caso, rotan cada vez que las elegimos y expresamos esta voluntad popular mediante el voto. Hay un caso particular, por ejemplo, de naciones sin Estado. Naciones, nuevamente entendidas como conjuntos de personas que comparten intereses comunes, pero que no han logrado, a pesar del tiempo, de mucho tiempo que llevan intentándolo, por cierto, no han logrado constituirse en Estado porque carecen de alguno de los elementos que se requieren para conformarse como un Estado. Hay ejemplos ahí, como los kurdos, es un ejemplo de una nación sin Estado. Les invito a que investiguemos un poco y que encontremos otros ejemplos de naciones sin Estado, de conjuntos de personas que pueden ser grandes conjuntos de personas. Los kurdos son 30 millones, es como la población del Perú. Imaginemos que todas las personas que vivimos en el Perú, en el territorio peruano, no hayamos lograrnos constituido como Estado, que no tengamos instituciones que nos gobiernen, que puedan dictar leyes, que no hayamos encontrado esta forma superior de organizarnos como conjunto de personas en un determinado territorio. Los invito a que investiguen un poco y que comenten en el foro si encuentran más ejemplos de naciones sin Estado, actuales naciones sin Estado o que hayan sido naciones sin Estado históricas anteriores, que hayan incluso desaparecido sin haber encontrado la posibilidad de organizarse como Estado. Ahora que hemos visto los conceptos de Estado, y gobierno, nación, territorio, vayamos a las definiciones de política, por ejemplo. ¿Qué se entiende por política? Eh, Aristóteles decía que los hombres son animales políticos por naturaleza. Por política se entiende al proceso de toma de decisiones para conducir a, eh, a una nación, a un grupo de personas, a un determinado fin. Es el arte de gobernar, de administrar lo público, de administrar los intereses comunes de la polis, del pueblo, y de tomar, como dice, por ejemplo, María José Canel, dice es la forma de tomar decisiones, y estas decisiones incluyen planes, programas, proyectos, que se entiende son en beneficio de la polis, del pueblo, de las personas que son gobernadas. Y este proceso de decisión se da nace en el espacio público, en el debate público. Y aquí se tiene la comunicación, obviamente eh, como un prerequisito, como una condición fundamental para que el debate pueda suceder. Es imposible tener un intercambio de ideas y por lo tanto llegar a decisiones producto de consensos si es que no existe comunicación, ¿no es cierto? Entonces, la política nuevamente es esta suerte de arte de gobernar y el conjunto de decisiones que se toman. Y en tanto esa condición, en tanto tiene que tomarse decisiones para eh, eh, administrar los intereses de un determinado grupo de personas, en tanto esa condición es inseparable de las personas y inseparable también del proceso de comunicación que tiene que haber entre gobernantes y gobernados. Y es aquí donde surge la comunicación política, que decía al inicio, me parece que es más una especialización o una función de la política que incluso de la comunicación. Y por supuesto intervienen factores y miradas sociológicas, antropológicas, lingüísticas, que ayudan a entender esto que conocemos como comunicación política. Y es un concepto además dinámico. La comunicación política durante mucho tiempo ha estado definida en función de la comunicación en masa, de lo que un gobernante o unos gobernantes o autoridades podían comunicar
a un gran grupo de personas a través de los medios de comunicación masivos. Aquí vemos, por ejemplo, que el componente medios de comunicación se convierten en actores de la comunicación en general y de la comunicación política. Y vamos a ver en una sesión posterior cómo el paradigma de comunicación, por cierto, ha cambiado e influye en el proceso de comunicación y en la conformación de lo que se denomina la opinión pública. No es posible entender la opinión pública separada de la comunicación política o de las decisiones políticas y viceversa. Las decisiones políticas, las decisiones, proyectos, programas, asignaciones presupuestales que se tomen a nivel político influyen en la opinión pública y la opinión pública puede influir también en cómo se toman este proceso de decisiones. Esto es ahora el nuevo espacio público, es ahora el nuevo escenario de hacer política y el nuevo espacio donde la comunicación política, que ha cambiado, ya no es de uno a muchos, sino que ahora, gracias a las tecnologías, puede ser de muchos hacia muchos, ha cambiado la configuración de cómo hacemos comunicación política. Por otro lado, la comunicación es uno de los ejes, una de las dimensiones que hacen falta para ejercer cargos de liderazgo, para liderar. En una empresa, por ejemplo, un gerente, un jefe, alguien que lidera equipos, debe moverse en tres dimensiones o manejar tres condiciones, tres aspectos. Una, la estrictamente técnica o la mayormente técnica, que se refiere a las capacidades técnicas específicas que se requieren para realizar ese tipo de función específica. Un gerente de planta debe ser un ingeniero que tenga, por ejemplo, condiciones para realizar o conducir actividades propias de las que se realizan en una planta, en una fábrica me refiero. Por otro lado está la dimensión política o la cualidad política que debe tener un líder. Y esta se refiere a la capacidad de poder transmitir y de fijar un ideal, un rumbo, una forma de hacer las cosas que no es la específicamente técnica, sino aquella que va a impulsarnos a lograr los objetivos que nos hemos planteado, por ejemplo, dentro de una organización. Entonces tenemos la dimensión técnica, que son capacidades técnicas o funciones técnicas, y la política es la capacidad de inspirar, de fijar ideales que sean capaces de mover a un grupo de personas hacia un determinado rumbo para hacer las cosas de una determinada manera. Y por último está la capacidad o la función de comunicación. Esta propuesta técnica o tecnocrática y esta visión política de largo plazo deben ser lo suficientemente claras para que las personas involucradas en un grupo humano, en una empresa, por ejemplo, se compren esa idea, que entiendan completamente las propuestas técnicas y la visión política y que las hagan suyas y que las compartan para darle soporte, en este caso, a un jefe de un área, a un gerente. En un país pasa lo mismo. Un gobernante, por ejemplo, tiene que manejarse en estas tres dimensiones, en la técnica o tecnocrática y dominar aspectos técnicos fundamentales, obtener personas que los dominen para ejercer las funciones específicas que la conducción de una ciudad, de una región o de un país requieren. Por eso tenemos, por ejemplo, ministros y ministerios que se desempeñan en funciones técnicas específicas y que requieren especialistas en cada uno de los cargos. La función política o la dimensión política es aquella que requerimos de los gobernantes para que nos hagan soñar, que nos inspiren a llegar más lejos, a movernos hacia un determinado ideal. Es distinto de la parte técnica. Es cómo nos venden, digamos, esa idea de ser un mejor país, una mejor sociedad, de modo que podamos inspirarnos para caminar hacia la dirección que Él nos ha planteado y por los caminos que nos ha planteado. El camino puede ser uno, pero las formas de llegar a ese camino pueden ser varias. Entonces nos plantea no solamente un objetivo, sino también nos plantea una estrategia que es el camino. Y la dimensión de comunicación o comunicación política es la que va a permitir que estas dos patas, digamos, de un triángulo, la parte técnica o tecnocrática y la parte política, lleguen y conecten con las personas. Que se entienda claramente cuál es el propósito que ha planteado el gobernante, que entiendan claramente cuál es el camino o los caminos que ha planteado el gobernante y que exista en todo momento diálogo.
el diálogo, como hemos recordado, o la comunicación, como hemos recordado, implica diálogo, comunicación de ida y vuelta, en este caso entre gobernante y gobernados, la dinámica de la opinión pública. Entonces, la comunicación política es la que va a permitir hacer de puente entre estas dos dimensiones de la función pública, de la función de gobernar, de este arte de gobernar, y los gobernados o ciudadanos, que tenemos que ser capaces de entender la propuesta técnica y la visión política, el ideal y los caminos trazados para llegar a los objetivos que, en teoría, deben satisfacer los intereses y las necesidades, si no de todos, por lo menos de las mayorías. El espacio público es la base de la construcción de la democracia. Es el lugar donde se discute la cosa pública, donde se discuten los intereses comunes, es el lugar donde se vierten opiniones, puntos de vista, pasiones, ideales. Es el lugar donde nace la comunicación política. Y ni la comunicación política ni el concepto de espacio público son constructos recientes ni nuevos. Desde la antigüedad teníamos ya el concepto de espacio público y de comunicación política. El espacio público es el lugar donde se debatían las cosas, era antes la plaza pública. Y la comunicación estaba restringida o limitada de alguna manera al medio que posibilitaba el intercambio de ideas. En ese caso, el medio era la voz humana. Era la voz la que determinaba a cuántas personas un individuo en una plaza podía contactar, podía transmitir su mensaje, su visión, sus puntos de vista hacia otras personas. Estábamos limitados por una condición física humana que era la voz. Luego, en la Edad Media, en el siglo XV, con la entrada de la imprenta, el espacio público se modifica. ¿Por qué? Porque hay un medio que es la imprenta que permite que las ideas viajen no solamente a más personas, sino a más lugares. Era posible ya en ese momento que la idea de una persona ubicada en un determinado lugar pueda ser escuchada, discutida y replanteada en otros lugares por otras personas en diferentes partes. Entonces, nuevamente, la imprenta como medio es el que influye en el tamaño, digamos, del espacio público. En la modernidad, luego, con la entrada de los medios masivos, el diario y la radio, pero fundamentalmente diría que con la televisión, el espacio público nuevamente se modifica. La posibilidad que permiten estos medios de difundir mensajes de un candidato, por ejemplo, o de un gobernante hacia los ciudadanos o hacia los electores, cambia, porque estamos en la fórmula ahí de uno hacia muchos. Los medios no solamente permiten amplificar el mensaje de una persona para que llegue a muchos, sino que además actúan como una suerte de filtro y permean algunos mensajes, pueden excluir o podrían excluir de repente algunas personas, pero finalmente le permiten a aquellas que logran pasar el filtro comunicarse con más personas, pero siempre con este sesgo que los medios de comunicación masivos han tenido y tienen hasta ahora. Pero el asunto no queda ahí. Con la era de la digitalización y de la virtualidad, el espacio público nuevamente vuelve a modificarse, porque ahora cada persona, cada ciudadano, no solamente es capaz de consumir el contenido, las propuestas, los ideales, la visión, las opiniones de una persona o de muchas personas, sino que cada uno nos hemos convertido también no solo en consumidores, sino en productores de estos contenidos, productores de opiniones, de puntos de vista, y esto es lo que se llama en la modernidad de la prosumisión, ¿no? Somos prosumidores porque producimos y además consumimos contenido, información. Entonces, la llegada de la digitalización y la virtualidad nuevamente modifica el espacio público y por lo tanto modifica el alcance de la comunicación política. Y en cada uno de los estadios, en la antigüedad, con la llegada de la imprenta, con el advenimiento de los medios masivos y luego con la digitalización, tanto espacio público como comunicación política evolucionan. Evolucionan, cambian y es nuestro deber, digamos, conocer cuáles son los nuevos alcances que utilizando la comunicación como herramienta y los medios digitales como plataforma
podemos lograr para no solamente estar enterados de propuestas distintas, diversas, ya sin filtros, sin este sesgo que los medios masivos digamos, imponían en las personas, sino estar en contacto directo y ejercer tal vez una forma de democracia más limpia, menos filtrada, más directa entre ciudadanos y entre gobernantes. Y eso es a lo que deberíamos apuntar, a tener un contacto más directo y formas y mecanismos de ejercer la democracia no solamente más continuos, sino permanentes. Nuestra capacidad de ejercer democracia no puede limitarse al voto que emitimos una vez cada 4 años o cada 5 años. Debemos apuntar, dado que existen ahora las condiciones, a mecanismos que nos permitan ejercer democracia y a participar activamente en política y a practicar la comunicación política de otras formas que antes eran simplemente inviables. En el Perú y en cada vez más lugares vemos cómo cada vez el espacio público se torna más amplio, más democrático, más incluyente gracias a las plataformas digitales. Y también vemos cómo la comunicación política sirve como instrumento para ejercer poder, para ejercer la voluntad de las personas. La comunicación política no solo cumple este rol de comunicar o transmitir de forma adecuada los mensajes de un gobernante o unos gobernantes hacia unos ciudadanos y plasmar bien su visión política y su propuesta técnica o tecnocrática. La comunicación política no solo sirve para que en el espacio público los pares discutan ideas, ideologías y puedan llegar a consensos. La comunicación, transformada en herramienta política, en herramienta de ejercicio de poder, también le sirve a los ciudadanos, a la sociedad civil más o menos organizada, para que pueda modificar decisiones que los gobernantes puedan tomar en tanto éstas no coinciden con sus necesidades, intereses o aspiraciones. Vamos a comentar el caso más o menos reciente de la truncada ley Pulpín. Tal vez ustedes la recuerden. Era una ley que intentó promulgarse en el gobierno de Ollanta Humala con el impulso y el auspicio de sectores privados y que buscaba, en teoría, flexibilizar condiciones laborales para permitir que jóvenes accedan a empleo formal. Sin embargo, esta ley muy discutida y que finalmente no se promulgó, atentaba contra derechos que los ciudadanos consideramos fundamentales. No se consideraba el pago de STS, las vacaciones habían sido recortadas de 30 a 15 días y una serie de cosas que digamos, reducían los derechos laborales de los jóvenes. Entonces, ¿qué pasó? Surgió un movimiento, que finalmente fue un movimiento organizado, alimentado, comunicado a través de plataformas digitales que logró imponer la voz de la opinión pública para que esta ley finalmente no se promulgue. Un movimiento, para que surja un movimiento de esta naturaleza como el que surgió efectivamente en Perú hace unos años, primero tiene que haber una tensión, una disconformidad entre el statu quo, entre lo que los gobernantes, por ejemplo, plantean o lo que la realidad plantea como condición y las necesidades de las personas. Para que esta inconformidad se transforme en movimiento, tiene que transformarse en una voluntad lo suficientemente fuerte para que accione políticamente, para que accione en la vida real, para que se visibilice. Con la llegada de las redes sociales, las plataformas digitales, este tipo de movimientos es cada vez más posible. Digo posible, que es técnicamente factible, que se pueda realizar. ¿Por qué? Primero porque no estamos sujetos ya a lo que comentábamos anteriormente, que es este filtro que los medios masivos le ponen a los temas, a la agenda. En este caso que comentamos de la ley Pulpín, los medios masivos no fueron precisamente quienes dieron el espacio para que la sociedad civil exprese su opinión y disconformidad respecto a la norma que estaba planteando el Ejecutivo. Fueron medios alternativos, pero principalmente las redes sociales, el caldo del cultivo, que fungió de espacio público, de lugar de encuentro de la sociedad, para que desde ese lugar
se geste primero el intercambio de ideas y luego se gesten los movimientos que visibilizaron la inconformidad de las personas. Fue el espacio que logró coordinar lo suficientemente bien para que grupos de personas pudieran expresarse y manifestar públicamente su disconformidad en plazas, en calles, digamos, de forma visible, dado que los medios de comunicación tradicionales, por lo menos, no estaban apoyando y no estaban visibilizando esta manifestación. Eh, por otro lado, si bien los medios digitales posibilitan que este espacio público ahora tenga un ámbito digital, esto no quiere decir que sean la raíz del problema. La raíz del problema nuevamente es, o siempre es, la tensión que existe entre el statu quo y lo que la sociedad civil requiere. Tradicionalmente, la lucha o los reclamos eran por reivindicaciones económicas, digamos, prioritariamente, o de clase. Sin embargo, ahora hay movimientos que surgen y que son transversales a muchas clases y pueden ser reivindicaciones de derechos de la mujer, de minorías, derechos de animales, ecologistas, conservacionistas, en fin, puede haber movimientos de muchos tipos que son transversales a todos los estamentos, a todas las clases sociales. Y otro de los motivos por los cuales surgen y progresan estos movimientos es porque tenemos una crisis de representatividad, porque la democracia, si bien opera, digamos, en sus aspectos generales, no está siendo lo suficientemente eficaz para hacer que la voluntad popular sea correctamente representada en autoridades elegidas por voto popular, por ejemplo. Entonces, al no encontrar las personas en los representantes políticos su voluntad, recurren a mecanismos como este de manifestación pública y movimientos que buscan reivindicar derechos que consideran fundamentales y que ahora pueden ser posibles gracias a que existen estas plataformas que nuevamente lo que hacen es ampliar el espectro del espacio público, ampliar, digamos, la plaza pública de la antigüedad para que más personas puedan expresar su opinión de forma libre, autónoma, sin filtros de medios de comunicación masivos y sin una restricción técnica porque la propiedad de un medio de comunicación ya no es excluyente para poder expresar una opinión. Vamos a ver este tema del cambio de paradigma de los medios de comunicación o de la comunicación en la siguiente sesión, pero ya no hace falta que yo tenga un canal de televisión para poder grabar un video y poder hacérselo llegar a ustedes. Basta con una computadora, un teléfono y la señal de internet. Entonces todo eso ha reconfigurado, digamos, la forma en que podemos expresarnos. Vamos a dejar como tarea para la siguiente sesión dos lecturas. Una primera que se llama, son artículos en realidad no muy extensos. Uno se llama La comunicación política, un estudio multidisciplinar desde las ciencias sociales. Particularmente les pido que lean el capítulo 2, que se llama En busca de la construcción del concepto de comunicación política. El capítulo 4, titulado La función de los medios masivos de comunicación en la comunicación política. Y el punto 5 que se llama Los enfoques de la comunicación política. Por un lado, esto digamos para abarcar la parte teórica de la primera parte de esta sesión. Y para esta última parte, sobre todo para estos últimos minutos, hay un artículo muy interesante que precisamente desarrolla el caso de la movilización social surgida a partir de esta disconformidad, posibilitada gracias a los medios sociales, respecto a la adopción de esta ley Pulpín. Se llama Movimientos Sociales y Redes de Comunicación, una aproximación de la movilización de jóvenes en contra de la ley Pulpín. Es un artículo de Jorge Acevedo Rojas, comunicador social y especialista en diseño de gestión y evaluación de proyectos de comunicación. Es un artículo corto, les pido que lo lean todo y lo comentemos en el foro en la siguiente sesión. Y si tienen ustedes algún ejemplo de algún derecho que requiera ser reivindicado, de alguna idea que requiera ser visibilizada o de personas que requieran plataformas para ejercer de forma más amplia la comunicación política y que no estén encontrando estos espacios en los medios de comunicación, comentémoslo porque podemos encontrar en las plataformas digitales correctamente utilizadas esta, nuevamente, ampliación del espacio público para que se convierta en un espacio de debate, de consenso y de ejercicio de la comunicación como una palanca de poder para conseguir, como en el caso de la ley Pulpín,
que una ley que atentara contra derechos fundamentales de los jóvenes no se promulgara. Bien, eso ha sido todo por esta primera sesión. Nos vemos en la siguiente. Gracias.